Buenos días, bienvenidos a Noticias Globovisión Internacional. Es un gusto estar con ustedes. Bernardo Luzardo les saluda en nombre del equipo. Vamos a revisar las noticias más importantes y en el día de hoy comenzamos hablando del Papa Francisco. Se cumple un año de su fallecimiento y el legado del Papa Francisco sigue vivo en la feligresía católica, especialmente por su espontaneidad, por su jocosidad, pero también por su mensaje de paz, por el trabajo y la labor que hizo con la Iglesia Católica. Y por eso hemos invitado al periodista en Roma, consejero además de la Asociación de Prensa Extranjera desde el Vaticano. Estoy hablando de Sergio Mora. Gracias, Sergio, por atendernos esta mañana. Así es, mira, yo me encuentro aquí al lado del Vaticano. A mi espalda está la residencia Santa Marta, que fue donde el Papa vivió durante su periodo de pontífice, y fue aquí, hace un año atrás, a las 7:35 de la mañana, que falleció y entregó sus manos a Dios. En ese mismo horario, hoy, en la Basílica de Santa María Maggiore, una de las que el Papa quería mucho y en la que se iba antes y después de realizar cada viaje, en total fueron 260 visitas las que hizo. Allí, en Santa María Maggiore, en el mismo horario, un grupo de 30 jóvenes de una institución creada por Papa Francisco que se llama Escolas Ocurrentes, que eran católicos, pero también había musulmanes, judíos, personas de diversas razas, credos, incluso idiomas, que fueron allí a prestarle homenaje, a darle un saludo a un año de su fallecimiento. ¿Por qué sigue vivo ese recuerdo bonito, además, del Papa Francisco, no solo allá en Roma? Y qué bonito que podamos hacer este contacto, Sergio, contigo y esa imagen espectacular de lo que es el Vaticano. Pero, ¿por qué sigue vivo, a tu criterio, ese legado del Papa Francisco? Él leía en la prensa que no solamente en Argentina, por supuesto, su país natal, sino también en muchos otros países del mundo se recuerda al Papa Francisco este día. Sí, porque él hablaba no a una determinada persona, sino hablaba al corazón de todas las personas, cristianos y no cristianos. Él hizo unos viajes muy importantes en los países del norte de África, de Oriente Medio, y en todos, inclusive muchos de ellos musulmanes, predicó siempre que no existe guerra santa, ninguna guerra es santa, y que no se puede hacer la guerra en nombre de Dios. Esto inclusive en países musulmanes muy radicalizados. Pero sobre todo él hablaba a las personas, y cada persona que conversaba con el Papa Francisco tenía la impresión de que él había conversado solo contigo. Lo digo por experiencia personal, pero también por tantas otras personas que le escucharon y que tuvieron la posibilidad de saludarlo. Me dices que el comentario que haces es por experiencia personal. ¿Lograste compartir con el Papa Francisco en vida? Y si es así, ¿alguna anécdota o qué impresión te dio, más allá de ser periodista, a nivel humano, ese encuentro con Francisco de haber sido posible? Mira, tuve diversas oportunidades en que lo encontré. Una de ellas fue un viaje en el avión en el que iba el Papa cuando fue a Malta. Otras veces aquí en el Vaticano por eventos varios. Y realmente yo tuve siempre la impresión de que cuando él me hablaba y el consejo que me daba era el consejo que yo necesitaba. Y eso me pareció una cosa realmente extraordinaria. O sea, no es que él saludaba a la gente así por saludar. Inclusive cuando ya estaba mal, él quiso salir, saludar a la gente que estaba ahí en la plaza, y fue su despedida como papa, ¿no? Fue su despedida, saludar a la gente hablándoles al corazón. Él hablaba mucho de una iglesia en salida, o sea, no cerrarse en las sacristías, sino abrir las puertas e invitar a las personas a entrar. ¿Cuál es ese legado que se considera se va a permanecer en el tiempo? Porque cada papa es único, así como es única cada persona. Eso lo hablábamos en una oportunidad que ya nos habías entendido y hablábamos del Papa León XIV. Entonces, pues no hay que caer en comparaciones porque cada uno, consideramos, los católicos, ha llegado en un momento justo para la historia. Pero ese legado que va a trascender del Papa Francisco, ¿cuál crees que pueda ser?
Mira, él ha puesto muchas cosas en movimiento, ha creado muchas cosas, ha realizado una reforma muy importante de la curia romana, pero yo creo que lo que él ha dejado así de una manera más viva es la idea de que Dios no es uno que está con el fusil esperando que uno se equivoque para dispararle, sino que Dios es Padre y Dios nos quiere a todos. Inclusive una frase muy famosa de él es: a veces nosotros nos cansamos de pedir perdón, pero Dios nunca se cansa de perdonarnos. O sea, eso ahí es algo muy de él, ese considerar a Dios como Padre y saber que hay que pedirle perdón, ¿no? Porque nos equivocamos todos y porque Dios nos quiere perdonar. ¿Habrá la posibilidad, puede ser una pregunta prematura quizás, y que lleva un protocolo muy largo, pero habrá la posibilidad que en un futuro la Iglesia Católica considere al Papa Francisco como un santo? ¿Qué se dice en el Vaticano al respecto? Mira, para considerar a alguien como un santo se realiza lo que se llama un proceso de canonización. Es una especie de juicio que tiene diversas etapas. La primera es la diocesana, en la cual se considera que una persona, por todo lo que realizó, merece ser considerado santo. Entonces se lo nombra siervo de Dios. Después se juzgan las virtudes en un tribunal y si se ve que tuvo virtudes en grado heroico, se lo declara, después de siervo de Dios, se lo declara beato, pero para eso necesita ya un milagro. Y en el segundo milagro se lo declara santo. Yo creo que sí, que Papa Francisco seguramente será pronto, le abrirán el proceso de canonización por un motivo muy simple. Todos los últimos papas que la Iglesia ha tenido, el que no es santo es beato, y han sido todas personas realmente que se han entregado de alma a la Iglesia. Calculemos que ser papa, a veces uno piensa, bueno, ser papa será muy lindo, no sé qué, y sin embargo, el que es papa no tiene ni la libertad de salir aquí, al bar de la esquina, a tomarse un café, porque hay un protocolo que él tiene que seguir diariamente, y bueno, y es su labor como papa. Sergio, muchísimas gracias por atendernos esta mañana para nosotros, tarde para ti, allá en el Vaticano. Felicidades, Lina, a ustedes. Sergio Mora, periodista en Roma, consejero de Asociación de Prensa Extranjera, nos acompañó desde el Vaticano. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más.